Hola a todos, soy Elena Pascual Aliaga, una estudiante del Máster de Formación del Profesorado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. En este videotutorial explico a los alumnos de tercero de la ESO, desde la asignatura de Lengua y Literatura Castellana, las principales figuras retóricas que debéis conocer para llevar a cabo el análisis formal de textos literarios. Los contenidos de este videotutorial son los siguientes. Primero, aprenderemos algunas de las figuras retóricas más importantes que se clasifican en tres grupos. Iremos explicándolas una por una sobre ejemplos de textos de los siglos XVI y XVII. Por último, os propondré una actividad que deberéis realizar y traer el próximo día a clase. Las figuras retóricas se pueden clasificar en tres grupos, según sus características. Las del plano fónico se relacionan con la pronunciación o emisión de sonidos. Las figuras morfosintácticas se relacionan con la forma de las palabras o su orden sintáctico, y las figuras léxico-semánticas se relacionan con el significado de las palabras. Empezaremos con las figuras del plano fónico y tenemos la literación, que es la repetición de uno o varios sonidos en un verso, estrofa o párrafo. Por ejemplo, estos versos de Garcilaso de la Vega. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Aquí podemos ver muy bien cómo se repite el sonido S a lo largo de los dos versos. En cuanto a las figuras morfosintácticas, comenzamos por la anáfora, que es la repetición de una palabra o grupo de palabras al principio de un verso o frase. Por ejemplo, en estos versos de Luis de Góngora se repite constantemente la palabra mientras al comienzo de varios versos. Mientras por competir con tu cabello, mientras con menosprecio en medio del llano, etc. La epífora, en cambio, es la repetición de una o varias palabras, pero al final de un verso o frase, como por ejemplo, del que te alaba más de cuanto es verdad, no te asegures de denostar más de cuanto es verdad. Vemos que se repite más de cuanto es verdad al final de las dos frases, a diferencia de la anáfora, que es al principio. La epanadiplosis es cuando uno o varios versos comienzan y también terminan por la misma palabra. En el primer verso de este ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz vemos que la palabra baste se repite tanto al principio como al final. Baste ya de rigores, muy bien, baste. Esta figura compila la anáfora y la epífora. Polisíndeton es la repetición de una conjunción coordinante al comienzo de varias frases o enumeraciones. En este ejemplo de Quevedo vemos que se repite constantemente ni mosca, ni pescado, ni serpiente, ni ave, ni fiera, ni monstruo, ni piedra, ni tronco. La acumulación de estas conjunciones, por tanto, sería la polisíndeton. Asíndeton, en cambio, es la supresión, es decir, la omisión de conjunciones para dar más sensación de rapidez y viveza. Por ejemplo, en este último verso de Luis de Góngora, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, vemos como hay una enumeración pero no está introducida por conjunciones coordinantes. El paralelismo es la repetición de una misma estructura sintáctica, que no palabra. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta. En estos dos versos de Miguel Hernández vemos cómo se repite la estructura sintáctica no perdono más preposición a más un sustantivo más un adjetivo. El quiasmo es un paralelismo también, pero en el que los elementos están cruzados. Por ejemplo, en este ejemplo, con ansias vivas, con mortal cuidado, vemos que la estructura es con más un sustantivo y adjetivo, pero en la segunda frase con más un adjetivo y sustantivo. Se invierte el orden de sustantivo y adjetivo, en este caso. El hiperbatón es la última figura que estudiaremos del plano morfosintáctico. Consiste en una alteración del orden sintáctico normal de una frase. Por ejemplo, cerca del Tajo en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura. Este último verso de Garcilaso presenta un orden sintáctico un poco raro. Debería ser, hay una espesura de verdes sauces. Con respecto a las figuras del plánico léxico-semántico, empezamos con la antítesis, que es la contraposición de palabras, ideas o pensamientos opuestos. En este verso de Quevedo tenemos, es hielo abrasador, son dos ideas contrarias juntas. Es fuego helado, dos ideas contrarias, otra vez dos palabras opuestas juntas. La comparación o símil es la comparación de dos elementos, como su nombre indica. En estos versos de Garcilaso, por ejemplo, la podemos encontrar. El remo que desciende en fuerza suma, mueve la blanca espuma como argento. Está haciendo una comparación, es muy sencilla. El epíteto es un adjetivo que designa una cualidad inherente al sustantivo al que acompaña. Suele considerarse como un adjetivo innecesario que se suele poner normalmente antes del sustantivo. Por ejemplo, fijémonos en el segundo verso de Garcilaso de la Vega. Atravesaba el fresco y verde
prado. Fresco y verde serían epítetos, en este caso. Hipérbole es una figura que es una exageración o visión desmesurada de un hecho. Tenemos los famosos versos de Quevedo, por ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. Es decir, son exageraciones. Esto es la hipérbole. No confundáis esta figura con el hipérbaton. La metáfora es la identificación de dos elementos, un término real con una o varias imágenes entre los que existe una relación de semejanza. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos. Tenemos nuestras vidas, un término que se identifica con los ríos, que van a dar en la mar, que es el morir que van a dar en la mar. Serían ejemplos de metáfora. La metonimia es una figura que consiste en cambiar una palabra por otra con la que mantiene una relación de cercanía o contigüidad. Se cambia, por ejemplo, la parte por el todo o la causa por el efecto. En este ejemplo, el pincel niega el mundo más suave que dio espiritualeño, vidalino. Se cambia el pincel por el pintor. El pincel está representando al pintor. La personificación o prosopopeya es una figura que consiste en conceder cualidades humanas a seres inanimados o irracionales. Por ejemplo, las piedras se enternecen su natural dureza, los árboles parece que se inclinan, las aves se condolecen. Son cualidades humanas, pero que se están atribuyendo a seres inanimados como las piedras o los árboles. Ya hemos terminado con las figuras retóricas, ahora ya las conoces y puedes identificarlas. Para finalizar, te propongo una actividad. Inventa y escribe un soneto de tema libre en el que uses al menos dos de las figuras retóricas que acabamos de aprender. No olvides traerlo a clase. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.